Estamos en Lucas capítulo 6 y hoy vamos a ver desde el verso 17 al verso 26, así que yo voy a dar lectura allí, Lucas capítulo 6, verso 17 al 26, y luego vamos a tener un tiempo nuevamente de oración. Dice así: y descendió con ellos, hablando de aquellos 12 que había elegido, y se detuvo en un lugar llano y en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ¡ay de vosotros ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados! Porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros los que ahora reís! Porque lamentaréis y lloraréis. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían los padres, sus padres, con los falsos profetas. Vamos a orar nuevamente. Señor, encomendamos a ti para que tu Espíritu Santo use esta palabra y nos desafíe a grandes y pequeños en esta mañana, y podamos ver reflejados aquí y examinar nuestro corazón respecto a dónde está también nuestro interés y nuestro valor. Gracias por reunirnos hoy y háblanos, Padre. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás estudiamos acerca del Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Y comenzaba este Sermón del Monte con ¿qué? ¿Cómo se llaman estos? Las bienaventuranzas. Lo estudiamos hace poquito con los adolescentes también, ¿se acuerdan? Y vimos ahí cada una de estas bienaventuranzas en Mateo. Y bueno, aquí es interesante las diferencias que puede haber con Lucas. Aquí hay de distintas opiniones. Hay quienes creen que este puede ser otro sermón de Cristo y no el Sermón del Monte, el que está narrado allí en Mateo capítulo 5, o el mismo sermón, solamente que Lucas tomó ciertas partes del sermón, pues sabemos también que la audiencia de Lucas no es la misma de Mateo. Mateo escribió particularmente a judíos, por eso es que tiene mucho alusión a la ley. Vamos a seguir la semana que viene nosotros con toda esta parte del sermón, lo que sigue en el capítulo 6 de Lucas. Y se acuerda que Mateo dice: oíste que fue dicho, y hace alusiones a la ley. Bueno, eso no lo tiene Lucas, probablemente porque su audiencia, lo más seguro que romanos o gentiles, no iban a entender estos asuntos acerca de la ley. Entonces Lucas hace, si es un resumen o una síntesis propia de todo lo que fue el sermón, es interesante. Y si fue un sermón distinto, también es interesante, porque la manera en que comienza, usted se va a ver que vamos a Mateo y tenemos más bienaventuranzas. Hay algunas que acá no están mencionadas, pero a diferencia es que aquí hay un contraste, y un contraste bien simetral. O sea, habla, por ejemplo, bienaventurados los pobres, y después dice: ay de los ricos. Después dice: bienaventurados los que lloráis, y después dice: ay de los que reís. Después dice: bienaventurados los que tienen hambre, y dice: ay de vosotros que ya estáis saciados. Bienaventurados, dice, cuando os aborrezcan, y dice: ay de vosotros que hablan bien de vosotros. Es un contraste completamente simetral aquí,
y que no lo vemos en el relato de Mateo, estos ayes, ¿no? Cuando vemos en la Biblia un ay, no es de dolor, como si alguien se golpeara, sino que es un ay de juicio, ¿no? Alguien ha hecho algo malo alguna vez y dice, ay, 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 le dice la mamá, ¿no? Te va a llegar, ¿no? Reto, castigo, lo que sea, ¿no? Bueno, esto es lo que quieren decir estos ayes, son voces de juicio. Es común verlo, sí, en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo vemos, estudiamos los profetas menores, ¿se acuerdan? Y vimos que las palabras de juicio comenzaban muchas de ellas con ay, ¿no? De tal pueblo, ay de vosotros. Pero tal como lo vimos en el estudio de profetas menores, dijimos que la palabra de juicio era una palabra de amor, que el juicio era una manifestación de amor, porque Dios está diciendo, cuidado de esto, porque, y nos dice las consecuencias de si nosotros no analizamos nuestro corazón y vemos lo que hay que cambiar. Por lo tanto, tanto lo uno como lo otro nacen de la gracia y la bondad de Cristo, ¿no? Al dar estas palabras, no es, quizá uno lo podría dividir, bueno, las buenas palabras de Dios y las malas de juicio para los malos. Estas palabras son para todos, aunque aquí se está dirigiendo a sus discípulos, ¿no? Y está hablando estas palabras a ellos. Sabemos que vinieron gente de otro lugar, nos dicen los 3 primeros versículos, ¿no? Allí en versos 17, 18 y 19, y aún incluso dice de lugares extranjeros como Tiro y Sidón, que eran precisamente ciudades enemigas de Israel. Pero lo que vemos aquí es que hay esta división natural, ¿no? La gente viene por una cosa, porque dice que la gente venía ¿para qué? Para que fueran, para oírle, para ser sanados. Los que estaban atormentados de espíritus inmundos venían a Cristo, pero resulta que venían por esto y Jesús los sana, ¿no? Y esto es interesante, el equilibrio en el ministerio, tanto de la palabra como del uso, en este caso para nosotros, quizá en el día de hoy, de nuestras manos, ¿no? O de ayuda, de extender nuestras manos. Y Cristo lo hacía, no dejaba de sanar o de echar fuera demonios por predicar, ¿no? Hacía uno y lo otro, ¿no? Yo creo que eso nos enseña a nosotros en el día de hoy también. Pero la gente venía por esto y Cristo les da este mensaje, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a Cristo por una cosa y recibimos sin duda mucho más, ¿no? Porque más allá de que estas personas fueron sanadas, algunos de ellos de sus enfermedades, o fueron librados de estos espíritus inmundos, estas palabras marcan, estas bienaventuranzas marcan el distintivo claro de lo que significa ahora pertenecer y seguir a Cristo. Lo estudiamos también hace un tiempo, lo que significaba seguir a Cristo, y es contrastadamente opuesto al reino de este mundo. Si lo podemos ver, quizás aquí son 2 reinos en oposición, y es ahí donde tú y yo, grandes y pequeños, tú que tienes 12, 13, 14 años también, tienes que decidir dónde estás y dónde vas a estar. Y estas palabras, como dijimos, Lucas hace este resumen de este sermón, y lo más probable es que Jesús este mismo sermón lo haya dado en otros lugares, ¿no? Acá dice que fue en un lugar llano, en Mateo dice que fue en un monte, porque le llaman sermón de la montaña, sermón del monte. Acá dice que encontraron un lugar llano. Si es el mismo lugar o no, lo que sí nos enseña es que Él toma el tiempo, ¿no? de estar con las personas que le habían venido a ver, ¿no? De todos lugares, y incluso antes de tomar el tiempo de hablarles, les sana, se toma el tiempo de estar con estas personas, pero los invita a todos a venir y a escuchar lo que significa esta entrada, esta bienvenida al reino de los cielos, al reino de Cristo, al reino de Dios, ¿no? Por medio de convertirse en un seguidor. Dijimos que de muchos de los discípulos, ¿no? De los seguidores de Cristo, Él apartó a 12 y les puso un título de alguna manera que se llamó apóstoles. Pero había muchos seguidores. Bueno, a este
grupo de gente de Cristo le habla. Y lo que vemos aquí es que él hace un contraste absoluto con los valores que implican seguir a Cristo contra los valores de este mundo. Y que no han cambiado, han pasado 2000 años y los valores de este mundo siguen siendo los mismos, ¿no? Y considerando los valores más importantes y que esos son completamente contrarios a los valores que el Señor Jesucristo quiere que nosotros consideremos como lo más importante. Y aquí Jesús demuestra que quién es la persona. Y dijimos, ¿qué significa bienaventurado? A ver, alguno de los adolescentes, jóvenes, ¿qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, ¿no? Y aquí lo que nos está diciendo Jesús es cuál o quién es la persona verdaderamente feliz, ¿no? No son requisitos para la salvación, ¿no? Estos no son requisitos para la salvación. No está dando una lista para las personas que desean ir al cielo, esto es lo que tienes que hacer, sino que está describiendo cuál es el corazón de una persona que sirve a Jesús, cuál es el corazón de una persona que ama a Jesús, que sigue a Jesús. Sabemos que la salvación es por obra o por fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras, ¿no? Efesios capítulo 2, ¿no? Nos enseña que uno debe creer en el nombre de Jesucristo, ¿no? El que cree en Jesucristo, el que cree en el que me envió, dice Cristo en Juan, tiene vida eterna, ¿no? El que cree en Él tiene la vida, ¿no? Sabemos que es por medio de la fe, pero a los que Cristo está describiendo son aquellos que ya han decidido seguirle y ellos habían dejado todo, ya lo vimos con Mateo, lo vimos con Pedro, habían dejado todo para seguir a Jesús y creían que Cristo decía la verdad y estaban siguiendo ahora este nuevo camino. Su vida estaba cambiando y ahora sus valores, por lo tanto, iban a cambiar. ¿Se acuerdan quién era Mateo? A ver, ¿quién era Mateo? ¿A qué se dedicaba Mateo? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda a qué se dedicaba Mateo? Recaudaba impuestos. Era un cobrador. Trabajaba para la DGI, vamos a decir, ¿no? Ahí estaba. Y cobraba impuestos. Y cobraba además, ¿no? Y se había hecho probablemente bastante rico, o por lo menos tenía un buen pasar. Probablemente tenía una buena casa, no tenía dificultades económicas. ¿Eso es bueno? Y claro que es bueno, ¿no? Tener un buen pasar. Pero ahora, ¿cuál era su mayor valor para Mateo? Estamos jugando a Mateo, ¿no? ¿Cuál vendría a ser quizás el mayor valor para Mateo? ¿Qué es lo que tenía mayor importancia en su vida anterior? El dinero, ¿no? Una buena posición, ¿no? El tener allí, darse quizás los placeres y los gustos de su vida. Si fuera en el 2024, quizás comprarse un buen auto, tener una gran set de videojuegos allí, o cualquier otra cosa que quizás para nosotros sería en lo primero que gastaríamos nuestro dinero, ¿no? Cuando le preguntan ¿qué haría si gana $1.000.000? ¿Qué sería lo primero que haría? Y algunos dicen, me haría un viaje, me compraría una casa, compraría un gran auto, qué sé yo, me tiraría en paracaídas, no sé, cualquier gusto o placer que uno se quisiera dar. Bueno, los valores cambian cuando uno decide seguir a Jesús. Y esto es lo que verdaderamente trae satisfacción y felicidad a la vida, ¿no? Dijimos que esta palabra bienaventurado significa afortunado, favorecido, privilegiado, alguien feliz, verdaderamente dichoso. Y hoy el mundo tiene una idea de lo que quiere ser bienaventurado y lo vemos por las redes sociales y vemos personas que tienen un buen pasar y podemos decir, oh, esta persona es feliz, ¿no? Esta persona está disfrutando. Pero en verdad, o vemos quizás personas que han desarrollado un gran negocio o tienen un buen pasar y decimos qué favorecido es esta persona. Pero en verdad Jesús va a voltear estas ideas ya desde ese entonces y aún lo sigue haciendo, porque son sorpresivas, ¿no? Jesús prometió a sus discípulos a lo menos 3 cosas: que iban a vivir una aventura, que iban a ser sumamente felices, pero también que iban a estar en constantes problemas. En el mundo tendréis, le dice, aflicción. Y hoy día nosotros como creyentes debemos tomar tiempo para analizar, no importa la edad que tú tengas, estas siguen siendo las cosas que el Señor prometió a aquellos que decidían seguirle. El mundo
de hoy busca mostrarnos una idea de felicidad que es completamente distinta. Y lo vamos a ver aquí, que incluso contraria a lo que Jesús quiere que nosotros veamos qué es la felicidad. En Colosenses capítulo 2, verso 8 dice Pablo ahí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía o hueca sutileza, incluso dice de tradiciones de los hombres, ¿no? Y no según Cristo. Y es una advertencia de cuál es la perspectiva que nosotros tenemos respecto a lo que es la felicidad. Pero también animarnos a que nuestra felicidad es posible, pero que solo se halla en Cristo, ¿no? Y en la promesa que Él nos da. Estos pasajes de las bienaventuranzas y los ayes que vamos a ver ahora van al presente y nos invitan a mirar al futuro, pero después va al futuro y también y hace alusión al presente, particularmente cuando va ahí a los ayes. Pero comienza diciendo el verso 20, dice: felices los pobres. Y nosotros nos preguntamos, ¿hay verdadera felicidad en la pobreza? Y la verdad es que, si somos honestos, no. ¿Qué felicidad puede haber en la falta de bienes o en la falta de elementos? Ahora, hay que hacer una distinción, que claramente acá no está hablando Cristo simplemente de un estado económico o socioeconómico. Jesús no está diciendo que las riquezas son malas, tampoco, ¿no? No está diciendo eso, que las riquezas son malas. La Biblia no enseña tampoco que la pobreza es una bendición. Incluso nos enseña que debemos de cuidar de los pobres, que debemos de cuidar de los necesitados, pero la pobreza no tiene que ser puesta en un nivel de bendición tampoco. Las riquezas pueden ser tanto lo uno como lo otro. Mire, Proverbios 30, versos 8 y 9, si lo quiere anotar, Proverbios 30, versos 8 y 9, dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie, está diciendo, tenga mucho, y te niegue. ¿Y lo hemos visto eso? ¿Sí? Y diga, ¿quién es Jehová? O sea que siendo pobre, y robe, y hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, vemos que tanto lo uno como lo otro puede ser una bendición, como una maldición también. Proverbios 30, 8 y 9. Y nos enseña, ni la pobreza ni la riqueza son una bendición o una maldición en sí. Pero tomando las palabras de Mateo en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan? Que lo vimos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Santiago capítulo 2, verso 5, Santiago 2, 5, dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Porque la característica de un pobre no es que no tiene nada, la característica de un pobre más bien es que no tiene nada de qué depender, ¿no? Un rico, ¿de qué depende? De su riqueza, de lo que tiene en el bolsillo, de su posición. Pero alguien pobre, ¿de qué depende? No tiene de qué aferrarse, ¿no? Cristo mismo dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿A quién buscaba Cristo mismo para sostenerse? Lo hemos visto, lo vimos el otro día. Buscaba en oración al Padre. Entonces, la tendencia, no todas las personas, pero la tendencia del rico es que dependa de su riqueza, ¿no? Que diga: yo no necesito ¿a quién? No necesito a nadie. Por eso es que muchas veces es difícil que algunos ricos vengan al conocimiento del Evangelio, porque el Evangelio dice que tú necesitas a Cristo y que necesitas a otras personas para vivir. Pero cuando no tienen o no pueden entender la necesidad que tienen, ¿no? Porque ellos entienden que no tienen necesidades, se complica. Entonces, la mayoría de los seguidores de Jesús en este tiempo no solamente el Señor hace esta invitación o está diciendo que la característica de ellos es que son pobres en espíritu, sino que muchos de ellos también eran pobres físicamente, ¿no?
Pero aquí el tema es hasta que uno no reconozca su propia bancarrota espiritual, ¿no? Hasta que uno no reconozca y mire que dentro de nosotros mismos no hay nada a lo que podamos acudir para nuestra salvación, aún incluso para nuestro cuidado, sino que hasta que no reconozcamos que en todo necesitamos y debemos depender de Cristo, entonces no va a haber felicidad en nuestra vida. Es lo que está diciendo Cristo. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Y muchas veces nosotros apelamos a nuestra fuerza, a nuestro empeño, a nuestra inteligencia, a nuestra viveza. Y claramente eso no es el camino que significa seguir a Cristo. Sin duda, no es pecado ser rico, sino que es pecado confiar en las riquezas y pensar que tenemos un favor especial ante los ojos de Dios porque nos ha dado mucho, que era lo que pensaban, ¿no?, muchos de los judíos, ¿no? La pobreza en el tiempo de Cristo era vista como una falta de bendición de Dios a esas personas, ¿no? Si alguien era pobre era porque Dios no lo había querido bendecir. Y muchos siguen pensando lo mismo. Muchos judíos y muchos cristianos piensan de la misma manera. Y hay que tener cuidado de no pensar que la comodidad es equivalente a la bendición de Dios. La persona que ha venido a Cristo tenemos que entender que es pobre, que en humildad se acerca a la única persona que puede darle la verdadera riqueza que necesita. Y el resultado de eso es verdadera felicidad, es bienaventuranza, ¿no? Salmo 40, 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Qué mayor valor que eso? ¿Qué mayor riqueza que el Señor esté pensando en nosotros? Y termina el Salmo diciendo: mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Pablo en 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Lo poco que el mundo cree que Cristo nos puede dar es la verdadera riqueza que el mundo nunca podrá alcanzar. Porque el mundo desprecia a Cristo y dice: ¿qué es lo que me puede dar Jesús? Y eso poquito que nos puede dar Jesús es claramente mucho más que lo que podría darnos este mundo. ¿Se acuerda el publicano? Ahí lo vamos a ver cuando lleguemos a Lucas capítulo 18. Lucas 18, verso 13 nos dice que había un publicano, había un fariseo orando, ¿no? ¿Y qué decía el fariseo? Gracias Dios porque no soy como estos publicanos, estos pecadores. ¿Y qué decía el publicano? Ni aún, dice, quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, eso es una persona feliz, que comprende su bancarrota espiritual. A esa persona es a que pertenece el reino de Dios. Ese es un verdadero seguidor de Cristo. Cuando reconoce su bancarrota espiritual y pone su fe en Cristo, entonces tiene herencia en el reino de Dios. Y es mucho mejor ser pobre y siguiendo a Jesús y tener parte en el reino, que ser rico y no tener parte en el reino del Señor. ¿Dónde estás buscando tú la felicidad? ¿En las riquezas, en los bienes materiales, en los bienes de este mundo, en la comodidad que este mundo te puede dar? Cuidado. Lo vemos al final, dice en el verso 24: ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Allí está. Y creo que muchas veces, ¿se acuerda un momento en el pueblo de Israel? ¿Qué comía el pueblo de Israel en el desierto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué comía el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuál era el alimento que Dios le daba? Ellos no tenían que trabajar para eso. ¿Cómo se llamaba? Maná. Pero después de algunos meses de maná, tú y yo lo más probable es que dijimos: bueno, vamos a comer un asadito, unas costillitas. ¿Cómo extraño las costillitas de allá de Salto? Y así el pueblo dijo: extrañamos la carne, extrañamos la cebolla, extrañamos lo que comíamos en Egipto.
Y el pueblo murmuró porque no estaba satisfecho con lo que Dios le daba. ¿Se acuerdan? ¿Qué pidieron? Carne. ¿Y qué les dio Dios? Les dio carne, les dio codorniz. Llegaron a... Dice literalmente que les salía por las orejas, por las narices. Se hastiaron. Y a veces el Señor en nuestra, ¿cómo podríamos decir? Terquedad, ¿cuál sería otra palabra para eso? Nuestra porfía en querer buscar fuera de Cristo aquello que solo Él me puede dar. En este caso estamos hablando de los bienes materiales y queremos eso, y queremos eso, y queremos eso. ¿Sabe qué hace Cristo a veces para enseñarnos y disciplinarnos? Nos da aquello que pedimos. Y muchas veces aquello que pedimos es tragedia. Lo único que trae es problemas a nuestra vida. Y lo dice aquí, ahí tienen, hay de los ricos porque ya tienen su consuelo. Están consolados. ¿Con qué? Con lo de este mundo, con lo temporal, con lo que se va a quemar un día. Porque ¿nos vamos a llevar algo el día que nos vayamos de aquí? No nos vamos a llevar ni el celular, ni la computadora, ni ninguna de las cosas que nos hemos esforzado quizás en este mundo. No nos vamos a llevar nada. Lo segundo, verso 21 dice, bienaventurados los hambrientos. ¿Alguien ha tenido hambre? ¿O alguien está con hambre ahora? ¿Qué es lo que provoca el hambre? Esto va muy de la mano con lo anterior, ¿no? Normalmente los pobres, ¿qué tienen? ¿No? Junto con la pobreza viene el hambre. Y podría estar relacionado con una realidad física, pero recordemos que también esto se refiere a un hambre espiritual. Si vamos a Mateo, al relato allí en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, van a ser saciados. ¿De qué? De justicia, ¿no? De lo recto. La persona que reconoce su necesidad de algo más, ¿no? De que las cosas de este mundo no han podido llenar. Tiene hambre de algo más. ¿Se acuerda cómo dice el Salmo 42? Que lo cantamos, hace tiempo que no lo cantamos, pero dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así dice, clama por ti, oh Dios, el alma mía. No dice, hay agüita, voy a tomar. No, está clamando por esa agua que necesita y que es vida para él, ¿no? El agua en el desierto es vida, ¿no? Quizás para ti tomar agua y satisfacer la sed que puedes tener, te puede aguantar una hora más, todo un día sin tomar el agua y no te pasa nada. Pero cuando estás en el desierto muriendo, la sed, el agua que puedes encontrar, por un poquito que sea, va a ser una vida para ti, que va a transformar, te va a dar eso que necesitas. Bueno, eso es lo que está hablando. Bienaventurado el que tiene hambre, pero que tiene hambre ¿de qué? Es la persona que no solamente reconoce su pobreza, sino que también reconoce su hambre, la persona que reconoce que en Jesús tiene todo lo que necesita. Pero muchas veces nosotros buscamos satisfacer nuestra hambre en otro lugar. El Salmo 23, que es muy conocido para nosotros, dice, Jehová es mi pastor, ¿y qué dice después? Pero nosotros creemos que nos faltan cosas, ¿o no? Sí, y nos inventamos necesidades también. Intentamos buscar satisfacer esa hambre, ya sea material, ya sea emocional, ¿no? Y buscamos tener a veces relaciones con otras personas, ¿no? Y tener que es bueno tener amistades, pero a veces aún allí estamos tratando de satisfacer aquello que solo Jesús me puede dar. El mundo nos ofrece todo tipo de productos para intentar satisfacernos, así como en lo material. ¿Cuál es la comida más común en el mundo? Quizás acá en nuestro Uruguay todavía hay cosas buenas que permanecen, pero ¿cuál ha sido la respuesta del mundo del día de hoy ante el hambre que tenemos acá? Al hambre que podría existir. ¿Qué es lo que más se vende en comida en el mundo? Ya, pero ¿es buena comida o cómo le llamamos nosotros? Comida chatarra, ¿no? Comida de plástico, ¿no? La respuesta del mundo, aún incluso en una necesidad imperiosa, es la comida plastificada. ¿Es bueno? ¿Es nutritivo? No aporta, poco valor nutritivo aporta, ¿no? Hoy día vemos, ¿no? Tenemos en la ley en nuestro país
1, 2, 3, 4, 5 carteles negros, ¿no? De advertencia. Alto en azúcar, alto en grasa, alto en sal, alto en todo, ¿no? Y lo tenemos ahí y nosotros mismos nos alimentamos de eso. No estamos diciendo que esté bien o mal. El asunto es que así mismo, para nuestra hambre emocional, espiritual, el mundo ofrece comida chatarra, ¿no? Y quiere que nosotros podamos ser, porque dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre. Y el mundo quiere que nosotros seamos felices con cosas falsas, con cosas que realmente no aportan nutrientes a nuestra vida. Jesucristo en Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana, le dice, el que bebiera de esta agua, dice, nunca más tendrá sed, ¿no? El que bebiera del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. Dice más adelante en Juan capítulo 7, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Solamente en Cristo es donde podemos obtener esa agua. Dice, de su interior, el que cree en mí, dice Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy, dijo Cristo, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nosotros buscamos satisfacer nuestra hambre de algo en el entretenimiento. Nos gusta Netflix, nos gusta ver películas, una novela, ver un partido, pasar tiempo con los amigos, disfrutar una buena comida, y no está mal. El problema es cuando eso, el entretenimiento y esas cosas que Dios mismo nos permite, creemos que es lo que realmente va a satisfacer nuestro hambre. Y ya está comprobado que las bebidas dietéticas no aportan azúcar, ¿no? Y nosotros nos engañamos creyendo que está bien, pero nos engaña porque el cerebro sigue pidiendo azúcar, entonces seguimos comiendo más cuando tomamos estas bebidas dietéticas, porque el cerebro sigue pidiendo azúcar. Entonces, al contrario del propósito que quiere buscar, nos metemos más, y eso es lo que hace el mundo. Nos engaña diciendo que necesitamos más y más, y Cristo dice, solo yo puedo satisfacer esa hambre que tú tienes. Felices, verso 21, los que lloran. Felices los que lloran, ¿no? Y aquí Jesús no está condenando la risa ni la felicidad. A nosotros nos encanta ponernos a veces a contar bromas, chistes y reírnos de las anécdotas, ¿no? Y nos reímos de las cosas que nos pasan. No está mal. No está refiriéndose a la persona que está en un estado difícil aquí en la vida. Quizás está llorando por lo anterior, por su hambre, por su pobreza. Y quizás está llorando por la persecución que padece, como vamos a ver en lo siguiente. Quizás llora al ver la situación de este mundo, ¿no? Al ver la maldad en este mundo. En verdad, nunca van a faltar razones para llorar, ¿no? Para afligirnos y ponernos tristes por lo que sucede en este mundo. Hay muchos motivos que uno puede mirar alrededor y ver el estado de este mundo y afligirse por eso. Algo dentro de nosotros reconoce que algo anda mal. ¿Se acuerda el Salmo 73? Asaf dice que tuvo envidia de los arrogantes, que vio allí que ellos prosperaban, vio que los impíos prosperaban y sintió envidia, se puso mal. Y muchas veces podemos sentir que la maldad no se va a detener. Cuando vemos las noticias y vemos que dentro de una familia hay abuso, hay dolor, y decimos, ¿cómo puede pasar esto? Pareciera que Dios nunca va a hacer justicia, pero la Biblia dice que Él va a juzgar y que Él va a hacer lo correcto. Incluso nos dice que no debemos vengarnos nosotros mismos en Romanos 12, sino que dejar lugar a la ira de Dios, porque Él dice, escrito está, mía es la venganza. Bienaventurados los que lloran, dice Mateo 5, porque ellos recibirán consolación.
En 2 Corintios capítulo 1 nos dice: bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados por Dios. Cristo ha venido para dar esperanza y para dar consuelo a nuestra aflicción, a nuestro llanto. ¿Se acuerdan? Comenzó Lucas capítulo 4, Cristo leyendo en la sinagoga ahí en Nazaret, abrió el rollo y dice: yo he venido a dar buenas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los oprimidos. Él ha venido a consolar. Y nos dice aquí: bienaventurados los que lloran, y lo contrasta con los ricos. Dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque un día se van a lamentar. Nosotros quizás lloramos porque esperamos que la justicia de Dios venga, ¿no? No queremos ver sufrir al mundo porque nuestra familia también sufre, y nosotros a veces también. Y esperamos que el Señor venga y Él va a juzgar un día. Bueno, hay otros que ríen ahora, pero va a haber un día donde va a haber lamento para ellos, donde será el lloro y el crujir de dientes, dice más adelante la Escritura. Pero estos son los valores que significan seguir a Cristo, completamente contrarios a los de este mundo. El mundo hoy se ríe, ¿no?, de su viveza y de pasar por alto la justicia, y se mofa de la justicia de este mundo. Vemos cómo los malvados prosperan, lo vemos en este mundo, ¿no? Y sí lo vemos. ¿Cuántas personas que hacen lo que quieren y no padecen por eso? Pero un día el Señor va a traer su retribución. Por último dice: felices los despreciados, felices los hombres que son aborrecidos, los que son odiados. Y nosotros pensamos que muchas veces entendemos esta idea, o tenemos esta idea del cristianismo, que si yo hago las cosas bien, va a ir todo bien en mi vida como cristiano. Pensamos que si hacemos las cosas bien, no va a haber un motivo por el cual alguien debería estar en mi contra. Pero en verdad no es lo que el cristianismo o lo que el Señor nos ha dicho que el cristianismo iba a pasar. En verdad el cristiano, a través de la historia, hemos visto que ha sufrido persecución. No ha sido siempre algo constante, pero sí es algo que sucede. Y Jesús dice que debemos gozarnos y alegrarnos. Mire, el único mandamiento que hay en estos pasajes que hemos leído es lo que está en el verso 23, cuando dice: gozaos en aquel día y alegraos. Es el único mandamiento. Esa es la verdadera actitud que debe de tener el cristiano. Dice: porque he aquí que vuestro galardón es grande en los cielos. De tener nuestra mirada puesta en lo eterno. Pero dice, verso 22, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Y nos preguntamos, ¿qué nombre? ¿Cuál es el nombre que llevamos nosotros? Somos hijos de Dios, somos cristianos porque seguimos a Cristo. Ese fue el nombre que le dieron en Antioquía, pero se lo dieron a los cristianos como un, ¿cómo vendría a ser? Un apodo descalificativo. Estos cristianos, era una mala palabra. Hoy se ha tornado una palabra que nos identifica, pero a aquellos que les pusieran ese nombre era para mofarse de ellos, era para burlarlos, para mirarlos con desdén. Y tener este nombre significa que va a seguir recibiendo eso. No debemos esperar lo contrario, no debemos esperar felicitaciones. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice 2 Timoteo 3:12, padecerán persecución. Pedro, en 1 Pedro 4, del verso 12 en adelante, dice: amaos, no sorprendáis del fuego de prueba que ha venido, como si algo extraño está sucediendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, de aquellos que se burlan de los cristianos, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Se sabe que vamos a padecer persecución en algún momento en nuestra vida. Quizás en tu trabajo, quizás a ti en la escuela, intentas mantenerte como un cristiano y eso te trae tristeza, pero no olvides que eso es la verdadera felicidad en este mundo. Si se burlan de ti porque eres un cristiano, eso es gozo. Sé que no es fácil, ¿no? Que se burlen de ti porque vives diferente, pero que no hablen de ti de tu conducta, sino que de la identidad que tú tienes como cristiano, como hijo de Dios, porque tienes las mismas luchas que los demás. Pero cuando sientas el deseo de correr o sentir vergüenza por el nombre que tienes, no te olvides las palabras de Cristo que dice: hay verdadera felicidad, hay verdadera dicha de llevar este nombre. Aunque el resto se burle, nos debemos regocijar porque no somos de acá. Somos extranjeros. Esta no es nuestra tierra. Nuestro hogar está en los cielos. El mundo no nos va a rechazar si somos como ellos, sin duda. Y esto es lo que debemos ver. ¿Estamos recibiendo rechazo? Quizás nos estamos comportando como el resto de los demás. Quizás estamos viviendo como este mundo vive y no recibimos el rechazo que el mundo da a los suyos. Juan capítulo 15, Cristo dice: si fuerais del mundo, Juan 15, 19 y 20, dice: si fuerais del mundo, el mundo les amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que les dije: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros lo van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tenemos una gran recompensa en el cielo por llevar el nombre del Señor. Y nos identificamos como hijos de Dios. Y en eso hay dicha. No sientas nunca vergüenza por identificarte como un hijo de Dios o una hija de Dios. Hay verdadera dicha. Esta tribulación, 2 Corintios 4:17, es momentánea y produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, dice Pablo. Bienaventurado. ¿Quieres verdadera felicidad? ¿Quieres verdadera dicha? Bueno, el cristiano la tiene. Ya la tiene. Tiene la verdadera dicha porque solamente Cristo nos puede dar todo aquello que nuestra vida necesita. Solamente Cristo puede satisfacer aquello que nuestra alma anhela. Solo Cristo puede enjugar nuestras lágrimas y traer la verdadera justicia que muchas veces nuestra alma también anhela. Y solamente Cristo es el nombre por el cual hay verdadera dicha. Nosotros nos identificamos con equipos de fútbol, con países de este mundo, nos identificamos con colores políticos, nos podemos identificar con ciertas ideas de opinión, pero no hay ninguna felicidad en ninguna de ellas, en modas, ¿no?, de este mundo, en estilos de música, en lo que sea, en alguna profesión, me puede dar identidad. Pero la verdadera identidad que trae felicidad al corazón del hombre es la identidad que podemos tener en Cristo. ¡Ay!, termina diciendo Jesús, junto con las bienaventuranzas, hace el contraste con estos ayes. No solamente gran tristeza, sino que gran condenación, porque son palabras de juicio. Pero también son palabras de juicio para nosotros, porque estas palabras están dirigidas a los discípulos también, para examinar sus corazones y ver dónde están buscando saciar su hambre y su sed, dónde están buscando satisfacer aquello que solo Cristo puede dar. Para Jesús,
Alguien dijo que para Jesús lo terrible de tener valores incorrectos en la vida y perseguir cosas incorrectas no es que estés condenado a una amargura o a una amarga decepción, sino que no lo estás, ¿no? No que no logres lo que quieres, sino que la verdadera valor incorrecto es lograr aquello que te propones, ¿no? Y es lo que dice este mundo, ¿no? Proponte algo y lo vas a hacer, ¿no? Y muchas veces la amargura más grande de nuestra vida es lograr aquello que nos proponemos. Y no estamos hablando de no proponerse metas, pero cuando eso toma el lugar de Jesús, sea una profesión, sea un deseo del corazón. Y muchas veces tener los valores incorrectos en la vida es lograr aquello que nos proponemos, porque simplemente tiene un valor temporal. Pero cuando nos proponemos identificarnos con Cristo, entonces es lo que nos dice el Salmo, ¿no? Deleítate ¿en quién? Deleítate en Jehová y Él concederá de tu corazón. Él va a conceder lo que tu corazón anhela, pero porque encuentra deleite en el Señor. No es al revés. Solo hay dos tipos de personas en este mundo. Alguien que decide seguir a Jesús y que reconoce su pobreza espiritual, comprende que su hambre puede ser satisfecha solo en Él y aun cuando es afligido y rechazado, clama a Dios por perdón, por misericordia. Comprende que Cristo es el único medio. Y estos son los que verdaderamente son bendecidos, con una riqueza eterna, con una verdadera satisfacción, con un gozo, con una aceptación del cielo, y en un incluso dice con recompensa de Dios. Pero el que piensa que está espiritualmente lleno, que no necesita, yo estoy bien, que ya yo estoy feliz, que es aceptado, que busca la aceptación en otro lugar, lo único que viene para ellos es condenación, con pobreza, con aflicción, con juicio de Dios. ¿Cuáles son los valores que te identifican a ti? ¿Somos rechazados por llevar un nombre? ¿O estamos tratando de asumir otro nombre para ser aceptados? Cuidado, el Señor nos advierte, pero también nos consuela. Y nos dice que hay una verdadera dicha en seguir a Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.